Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Cuando comenzamos este programa hace más de 4 años, la pobreza monetaria en Colombia era del 28% hace 4 años. Menos de un tercio de los colombianos vivía con carencias básicas. Sin embargo, mi visión en ese entonces era que íbamos por un camino que estaba dando algunos frutos. 4 años antes del 2016, cuando comenzó el programa, es decir, en el 2012, 4 años antes de cuando comenzó el programa, la pobreza monetaria era del 33%. Es decir, que en los 4 años anteriores a cuando arrancamos acá, la pobreza había bajado 4 puntos en esos 4 años. A ese ritmo, más o menos a un punto porcentual de reducción de la pobreza al año, el país estaría al menos cerca de erradicar la pobreza para el año 2030, que esa es la meta global acordada en la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, 4 años después de ese optimismo inicial, un optimismo básico acerca de lo que es más importante en una sociedad, de lo que puede y debe hacer un país, que es erradicar la pobreza, la cosa es de otro color. Luego de una revisión metodológica del DANE, que fue publicada la semana pasada, la pobreza monetaria en Colombia fue el año pasado del 36,7%. En este programa buscaremos entender cómo fue esa revisión metodológica, por qué borró más de una década de progreso social, al menos en las cuentas que uno tiene en la cabeza. Pero más allá de ese cambio metodológico, creo que lo más importante que las magnitudes, si es 33 o 36, es mirar lo que ha venido pasando con la tendencia de reducción de la pobreza. Con una u otra metodología, en los pasados 4 años, la tendencia de reducción de la pobreza ha sido nula, plana o incluso negativa, ha incrementado ligeramente. Durante este tiempo, incluso antes de la pandemia, no tenemos excusas como las que se dieron a mediados de la década pasada sobre la caída de los precios del petróleo y de las materias primas. A diferencia de lo que pasaba con la mirada de hace 4 años, hoy el futuro, con las cosas como las hacemos hoy, como están, parece un futuro de perpetuas necesidades para alrededor de un tercio de la población colombiana. Esto sugiere la necesidad de cambios profundos, de reformas profundas. Esta es una idea que causa alergia en el actual gobierno, un gobierno que en el fondo, y más allá de sus embarradas o de sus pequeñas incompetencias, de lo que carece en el fondo es de una idea clara de cambio social. Vivir en la pobreza es vivir con alrededor de 10.000 pesos diarios con la nueva metodología, 10.000 pesos diarios por persona en el hogar. Esa es una vida dura, una vida con la que excepcionalmente se puede hacer algo más que sobrevivir y hacerlo además a duras penas. Por eso eliminar la pobreza debe ser un imperativo moral de todo el mundo en cualquier parte. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:07. Escríbanos a nuestra cuenta @zonafranca, comentarios, insultos, críticas, halagos, con el hashtag francamente en la olla, como lo están cerca de un tercio de los colombianos que viven cerca o por debajo de la línea de la pobreza, algunos de ellos incluso por debajo de la línea de la pobreza extrema. Este cambio metodológico, y aquí en este programa ustedes nos han escuchado decir muchas veces que este es un tema clave, un tema estructural de la sociedad, la pobreza. Este cambio metodológico nos volteó el mundo un poco, ¿no? Entonces veníamos pensando, juepucha, las cosas están muy mal en términos de pobreza. La línea negra de abajo era la línea de la pobreza monetaria que teníamos anteriormente. 28,2% de la población es pobre y con la revisión eso salta, es decir, casi 8 puntos porcentuales a 35,7. Al menos para mí es un golpe psicológico, sobre todo cuando usted lo compara con otros países. Eso significa 35,7%, no estábamos tan mal en términos de pobreza con la antigua metodología, sino alrededor del año 2010.
una década. Obviamente no se incrementó la pobreza porque la hayamos medido distinta, simplemente que la medición se ha hecho mucho mejor y nos muestra cuál es la radiografía de la vida de las personas en Colombia. Entonces, ¿cuál es la línea, las líneas de la pobreza? Esto nos dice, y esto es importante, incrementó la pobreza porque el DANE se puso más estricto en cuanto a lo que era lo mínimo con lo que podían vivir los colombianos. Esa es como la línea base bajo la cual se calcula la pobreza extrema y a partir de la pobreza extrema la pobreza monetaria. Entonces, la pobreza extrema. En la vieja metodología, para un hogar de 4 personas, era 492.000 pesos mensuales. Ahora, con la nueva metodología, un hogar que gane menos de 549.000 pesos al mes de 4 personas es un hogar que vive en la pobreza extrema. En la pobreza monetaria, que es otro nivel de la medición de la pobreza, estaba en 1.068.000 pesos en la vieja metodología. Ahora en la nueva está en 1.310.000 pesos. ¿Cómo es entonces la línea de la pobreza monetaria según esta nueva metodología? Y ahí la ven, la pobreza extrema y la pobreza monetaria. Altísima, 36% de las personas, una reducción de apenas 5 puntos desde el año 2012, toda una década casi con solo 4 puntos de reducción, es enorme. Y 10% de los colombianos, más que en el pasado, unos incrementos ligeros desde el 2017 y 2018, están en la pobreza extrema. No tienen lo suficiente para comer, que es la línea de la pobreza extrema. Esta es obviamente una mirada de promedio nacional. Cuando usted la empieza a separar, y esto lo hace cada vez mejor el DANE con esta nueva metodología, encuentra que hay unas brechas enormes, por ejemplo, entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad. La gente que vive en el campo, esta es la pobreza monetaria extrema. En el campo es el 19%, casi una quinta parte de la población rural colombiana no alcanza a tener los ingresos suficientes para comprar las calorías mínimas para poder sobrevivir bien. En las ciudades es mucho más bajo, obviamente, pero es aún el 7% de la población. Otra mirada, por ejemplo, según el autorreconocimiento que hacen las personas, yo me autorreconozco como negro, indígena, etcétera, etcétera, hay un incremento enorme frente a los promedios nacionales. Ahí va. Entonces, los que se autorreconocen como indígenas, esta no es pobreza monetaria extrema, sino pobreza monetaria. Y ahorita vamos a entender mejor la diferencia. Los indígenas, el 60%, ahora que teníamos la minga aquí en Bogotá, dentro de las personas que se reconocen como afrocolombianos es el 44%, y el total nacional, el promedio nacional, es del 36%. Para hablar de este cambio importante, profundo, arriesgado y audaz, nos acompaña esta noche el director de el DANE, Juan Daniel Oviedo, economista, hizo su carrera en la Universidad del Rosario. ¿Qué tal, Juan Daniel? Buenas noches, director, ¿cómo está? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos allá en el sitio de emisión y a la audiencia, por supuesto. Oiga, yo creo que la primera vez que usted estuvo en este programa fue con la encuesta de presupuestos de hogares. Ahí fue Exacto. ahí comenzó nuestro bromance mediático y es a partir de la encuesta de presupuestos de hogares que se pudo hacer este salto en la metodología de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, ¿cierto? Exactamente. Y hay que recordar básicamente que esa medición o esa aproximación de la pobreza es una aproximación indirecta porque le estamos dando a un ingreso que tiene que ser per cápita porque los hogares no son todos iguales en el país. Hay unos unipersonales, otros de 2, otros de 3. El poder de adquirir una canasta básica de alimentos para el caso de la línea de pobreza extrema y de unos alimentos más unos artículos de primera necesidad, dentro de los cuales está la vivienda, el vestuario, algunos artículos de aseo personal, artículos esencialmente necesarios, y a través de esas líneas que definimos de forma per cápita, estamos reconociendo en primer lugar que entre 2006 y 2016 los colombianos modificaron sus patrones de consumo. Sí. Entre ellos, como trabajan más y la mujer está participando
a pesar de que todavía falta mucho, está participando de forma más importante en el mercado laboral. La comida por fuera del hogar adquiere un peso importante, el corrientazo, el desayuno, el buñuelo, esos elementos no estaban incorporados como un componente de gasto de los hogares y por consiguiente se debía establecer. Adicionalmente, pues en 10 años de evolución de la Oficina Estadística, la encuesta de presupuesto de los hogares con la que iniciamos esta relación mediática, llamémoslo así, pues fue más precisa, cubrió más ciudades y por eso tuvimos la posibilidad de que esa mayor precisión nos permitiera por primera vez en la historia del DANE tener una línea individual para las 23 principales ciudades del país. Esos son, en esencia, los principales cambios que vamos a ir comentando a lo largo de esta emisión. Directora, ¿usted cómo le fue diciéndole al presidente Duque, venga, usted recibió la pobreza en 27% y la va a entregar por bien que le vaya en 30 y largos? Es decir, esta es una movida que obviamente tiene un impacto enorme en la comparación internacional de Colombia frente a otros países. Nos pone, y yo sé que no es que estemos borrando una década de progreso social, pero en la medición que habíamos interiorizado, por ejemplo, la última vez que tuvimos pobreza del 35% fue en el año 2010, ¿no? ¿Cómo fue la discusión interna? Yo sé que aquí se unió el Comité de Pobreza Multidimensional con el Comité de Pobreza Monetaria, hubo unos cambios internos dentro del DANE y hubo evidentemente una decisión política de irse por la rigurosidad en vez de los números políticamente más convenientes. Bueno, en primer lugar, hay algo que quisiéramos precisar a todas las personas que nos están viendo y es que esa evolución entre 2012 y 2019 que se ve bajo la línea nueva o bajo la línea que estuvo vigente hasta hace algunas semanas, sigue siendo aproximadamente una disminución de la incidencia de la pobreza de 5 puntos porcentuales que implican en términos generales el mismo volumen de gente. Es decir, si estamos hablando de progreso social medido como la salida de personas de la situación de pobreza monetaria, la evolución es prácticamente la misma en cualquiera de las dos líneas. Lo que sucede es que era necesario reconocer que el costo de vida o la participación del gasto en arriendo en una ciudad como Bogotá o como Medellín o incluso como Bucaramanga es mucho más significativo que en una ciudad como Riohacha. Y eso llevó en parte a la decisión del gobierno nacional de asumir la responsabilidad de esas mediciones muchísimo más estrictas, porque preciso en este momento en donde la pobreza va a ser un elemento de retroceso muy importante en materia del impacto de la pandemia del COVID-19, se necesita en estos meses en los que el gobierno está desplegando medidas como transferencias no condicionadas u otro tipo de estrategias para ayudar a los hogares frente al choque de ingresos, saber verdaderamente a quién tenemos que ayudar. Sería supremamente mezquino seguir pensando que hay unas personas que ya no son pobres, cuando en realidad con sus gastos en materia de comida por fuera del hogar y reconociendo verdaderamente cuál es el costo de la vivienda en diferentes ciudades del país, siguiéramos pensando que no deben ser sujetos de focalización por las políticas públicas del gobierno nacional, cuando en realidad sí lo deben ser. Entonces creo que ese fue uno de los argumentos más importantes del gobierno para poder asumir estas nuevas mediciones mucho más estrictas, porque en últimas son más incluyentes y van a permitir que la focalización de las políticas públicas sea más efectiva y pueda mitigar de mejor forma los impactos de la pandemia del COVID-19. Y esto me acuerda este cambio de metodología, aquí lo ha dicho varias veces Camilo Herrera de Radares, ojo que los promedios esconden muchas cosas y lo que escondía el anterior promedio no era solamente una medición algo desactualizada acerca de cuáles eran los gastos de los hogares, sino de en general el país que se tenía en cuenta. Aquí por primera vez ustedes cogen las 32 capitales. 23. Las 33 capitales departamentales y otros 6 municipios, ¿cierto? Es decir, esto es una Colombia, un reflejo de lo que es realmente una Colombia que no había sido contada. Exactamente, porque desafortunadamente, y no es que haya habido una voluntad de ignorar algo,
la calidad de la encuesta de ingresos y gastos de 2006-2007 no permitía que la muestra, perdón que usemos palabras tan técnicas porque esas encuestas son unas muestras que se expanden a una población, no permitía que las muestras de algunas ciudades fueran representativas para esa propia ciudad. Entonces, todas estas 23 ciudades tan heterogéneas como los desarrollos tan dispares que tienen ciudades como Villavicencio, Tunja, Bogotá, Medellín, Cali, estaban promediadas, como lo decía Camilo, en una sola línea urbana, y por consiguiente no podíamos tener la capacidad de reconocer elementos idiosincráticos como, por ejemplo, el consumo más intensivo de plátano en el norte del país que hacia el sur, o el costo de la vivienda más importante en las principales áreas metropolitanas del país. La microeconomía es fascinante. Esta pregunta es un poco técnica, pero en Colombia a veces sentimos que nos estamos ahogando en índices de pobreza. Entonces tenemos el índice de pobreza multidimensional, que lo voy a poner aquí en pantalla, el índice de pobreza monetaria y el índice de pobreza monetaria extrema, que son básicamente dos definiciones del mismo índice. Aquí estamos viendo el índice de pobreza multidimensional, que es en la última medición que hicieron ustedes en el DANE del 2019 del 18%, tiene ese hueco por la chambonada de uno de sus antecesores, que no lo mencionemos acá, y nos muestra un índice de pobreza que es mucho más bajo, casi en la mitad de lo que es el índice de pobreza monetaria. Este es un índice de pobreza que tiene más dimensiones, como su nombre lo muestra, pero ¿por qué es útil tener ambos, director? Bueno, Daniel, yo creo que ahí es clave ver cómo nos podemos aproximar a la pobreza. Nos podemos nosotros aproximar a la pobreza indirectamente a través de una variable que es el ingreso, que es el enfoque de la pobreza monetaria, y es, dígame cuánta plata garantiza que una persona que forma parte de un hogar tiene acceso a una alimentación básica que no va a garantizar que se desnutra, en el caso de la pobreza extrema, y adicionalmente a una vivienda y a unos artículos de primera necesidad para que pueda ser un buen ciudadano. Ese es el enfoque de la pobreza monetaria. Mientras que el enfoque de la pobreza multidimensional es un enfoque que se inició desde 2008, cuando Sarkozy, el presidente francés en ese momento, llevó a una comisión a Amartya Sen, a Stiglitz, a Fitoussi, para poder decidir cómo vamos a medir el desarrollo socioeconómico de nuestros países, y se generó una medida directa de la pobreza, que es con el enfoque de derechos de Amartya Sen, y es decir, qué debe o a qué debe tener acceso las personas que habitan en los hogares de nuestra sociedad para ser buenos ciudadanos, a una buena salud, a una buena educación, a que sus niños y sus jóvenes tengan una buena educación, a una buena vivienda y a un trabajo digno. Y esas fueron las 5 dimensiones que se establecieron precisamente en ese momento por el Departamento Nacional de Planeación y que se formalizaron en un documento COMPES, que es el COMPES 150 del 2012, que define la institucionalidad de la pobreza en el país. Entonces, son dos enfoques distintos en donde efectivamente el enfoque de la pobreza monetaria con el enfoque de ingreso te va a ver cómo evoluciona la sociedad y cómo se produce la movilidad social a partir del trabajo, porque buena parte de los ingresos que reciben los hogares ricos y pobres en el país son ingresos salariales, mientras que la pobreza multidimensional, tú vas a ver es la dimensión de los hogares frente al acceso a unos bienes y servicios públicos básicos, y por eso, desde el punto de vista de política pública, el indicador de pobreza multidimensional es como un tablero de control de cómo la política pública social mejora las condiciones de las viviendas de los hogares, o facilita que el sistema educativo tenga una cobertura masiva, o que el sistema de salud sea de una cobertura plena para garantizar que todos los ciudadanos puedan tener un sistema de salud. Por eso los porcentajes son distintos y por eso los enfoques también son distintos. Sí. Nuevamente, el de pobreza monetaria y extrema es un enfoque indirecto en donde le ponemos a un ingreso todas las propiedades para poder garantizar el bienestar de una persona, mientras que en la pobreza multidimensional vamos por un enfoque de derechos y decimos, bueno,
que debe tener un hogar para que Sí. verdaderamente tenga un ejercicio pleno de la ciudadanía en nuestra sociedad. Y Juan Daniel, en esta pregunta, la última, apelo más a su economista que a su director del DANE, y es si usted mira la línea de la pobreza monetaria, incluso la línea de la pobreza multidimensional, ¿a usted le parece que hacia el futuro, para lograr cumplir la meta de los objetivos de desarrollo sostenible, debemos seguir igual o tenemos que hacer unos cambios radicales muy profundos? Bueno, yo creo que este es un planteamiento que no solo está sucediendo en Colombia ni en América Latina, sino en todos los países que suscribimos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con la pobreza, y es, pues tenemos que focalizar, y por eso las oficinas estadísticas cada vez más tenemos una responsabilidad no solo técnica, sino social, de producir esta información plenamente desagregada para que la política pública sepa verdaderamente a dónde llegar y cómo llegar para poder garantizar que los recursos públicos, que a veces son escasos, como lo sucede en este momento de esta situación tan crítica de la economía, puedan tener la máxima efectividad. Entonces, cambios hay que hacer, y por eso el afán del DANE de proveer esa información con unos estándares mucho más finos, mucho más heterogéneos, pero también mucho más incluyentes, sí, pero también más desagregados, para que el gobierno nacional y las autoridades municipales y departamentales puedan ser más efectivos a la hora de llegar con planes y estrategias o transferencias a los hogares que deben salir de la pobreza. Juan Daniel Oviedo es el director del DANE. Como siempre es un gusto hablar con usted, director, y es un gusto siempre desmenuzar y mirar el excelente trabajo que hacen ustedes allá en esa institución. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca, seguimos y creo que la última palabra que deja Oviedo, focalizar, la va a repetir nuestro próximo invitado, una de las personas que ha estado encargada de mirar las tripas de estas mediciones, que tiene hoy la capacidad de hablar un poquito más políticamente acerca de lo que podemos hacer hacia el futuro. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:27 minutos. Francamente, en La Olla hablamos de pobreza. En La Olla están muchos colombianos y muchos están ahí desde hace muchos años, es decir, en los últimos años ha progresado poco la reducción de la pobreza en el país. De hecho, ha tenido algunos retrocesos. Roberto Angulo es economista, ha estado metido en los temas de medición de la pobreza, hace parte, hay un comité de expertos detrás de todos estos cambios metodológicos. Roberto está en ese comité de expertos, es también el fundador de la firma Inclusión, ha trabajado con la Alcaldía de Bogotá, con el DNP y da clases en los Andes y en la Universidad del Norte. ¿Le pegué a todo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué, Daniel? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. A ver, a mí la pobreza es una cifra que me importa mucho, que suelo citarla como una muestra de que no todo está perdido cuando hablamos acerca de los progresos del país. Y entonces sí me tiene un poco afectado el salto que dio por la nueva metodología. Usted tiene una mejor manera de ver, yo sé que esto es positivo, pero una mejor manera de verlo y de conservar un poco el optimismo que nos había generado los logros del pasado. Sí, sí, Daniel, yo creo que ya el director explicó algunos cambios metodológicos, pero yo quisiera resaltar como un mensaje que hay detrás de los cambios metodológicos. Pues primero, cualquier medición de pobreza por naturaleza es provisional, ¿sí? Las exigencias y la tecnología y el conocimiento en la frontera para medir la pobreza cambia, ¿sí? Así como usted tiene un teléfono que va cambiando y la tecnología va cambiando y el teléfono cada vez tiene más cosas y mayor resolución, lo mismo pasa con los instrumentos de medición de pobreza. Entonces no debería ser algo que nos genere preocupación, al contrario, digamos, tenemos un instrumento de mejor resolución. Pero el mensaje de fondo que está en los cambios, si usted se fija, el director nos dijo algunos cambios. Primero, logramos hacer canasta de pobreza para 23 ciudades, para el resto de dominios urbanos y para la zona rural, ¿sí? Es decir, logramos unas canastas que fueran
acorde con el contexto de la ciudad, con las Y exigencias y los patrones de consumo. y aquí usted puede ser más específico y creo que la gente le va a servir mucho esto. Hacer una canasta es básicamente definir cuánto vale comprar las 2000 y pico calorías diarias que usted necesita. Exacto, entonces usted tiene como un normativo que es el mínimo calórico que entrega la FAO y el ICBF, y con base en la encuesta de ingresos y gastos, basándose en los patrones de consumo de la gente, ¿sí? Se va a buscar cuánto cuesta una canasta que cumpla con el mínimo calórico. Ahí usted construye lo que se llama la canasta de pobreza extrema. Esa canasta de pobreza extrema, al haberse aplicado a 23 ciudades, quiere decir que se está adaptando a ese contexto, a la idiosincrasia y a los patrones de consumo de esas ciudades. Antes teníamos un promedio urbano y un promedio rural. Antes la zona urbana de Corozal estaba revuelta con la de Bogotá, ¿sí? Ahora Sí. tenemos una mayor resolución, ¿sí? Entonces, una vez usted calcula esa canasta, cuánto vale esa canasta, obtiene la línea de pobreza extrema, y esa línea de pobreza extrema usted la multiplica por un factor que se llama el coeficiente de Orchansky, que es un factor que le sirve para obtener la canasta de pobreza, la que ya tiene rubros distintos a la alimentación, tiene vestuario, eh, arrendamiento, alojamiento, aseo Salud, y educación, otros etcétera, sí. rubros, salud, educación y todo eso. Entonces, el hecho de tener una línea por ciudad nos hace a nosotros ver con mayor resolución el tema. Y hay dos cosas que quisiera destacar. Se incluyó, por ejemplo, comidas por fuera del hogar. A medida que las ciudades crecen, que las grandes ciudades empiezan a crecer, la gente no puede ir a la casa a comer, a almorzar lo que compra, pues, digamos, lo que ha comprado en el supermercado o en el mercado, sino que tiene que ir a consumir comidas preparadas. La canasta se va haciendo más cara conforme aumenta el grado de urbanización, porque las personas comen más por fuera. 3. Si usted toma la foto de después de 10 años, porque lo que hicimos fue coger una foto actualizada de 10 años, usted observa, y el DANE publicó esos datos, que uno de los rubros que más ha cambiado, ¿sí?, su participación dentro del consumo en los hogares es el gasto en arrendamiento. Si a eso le sumamos que le pusimos un zoom a las ciudades, esta es una línea que está capturando el aumento de los precios del suelo, del arrendamiento y del alojamiento en Colombia. Sí. Esa es una de las razones de por qué Bogotá, ¿sí?, es la que obtiene el mayor cambio. Antes estaba promediada con todas las zonas urbanas de Colombia, ahora Bogotá está sola, Bogotá estando sola después de 10 años, ahí está toda la variación del incremento de los precios del suelo. Es una canasta más cara conforme sea más caro el arriendo. Y entonces ¿Sí? ahí usted me da pie que puedo mostrar aquí gastos ricos versus gastos pobres, así le pusimos a esta, pero es un poco ese desglose que hacen ustedes en esta nueva metodología que nos ayuda como a hacer el contraste. Evidentemente las personas más pobres ganan menos que los ricos, pero además gastan distinto. Entonces, por ejemplo, Sí. en los hogares más pobres, el alojamiento y los servicios públicos, el arriendo, todo eso se lleva el 40%, mientras en los hogares de ingresos altos se lleva el 30%. Restaurantes, hoteles, recreación, cultura en los hogares más pobres se lleva apenas el 9,8% y en los ingresos altos el 15%. Eso es la diferencia entre la pobreza y la riqueza. No es, creo que finalmente cuánta plata se gane usted, sino cuánto tiene para gastar en otras cosas distintas a poder comer, pagar arriendo, pagar servicios, etcétera, etcétera. Roberto, le hago una pregunta que tiene que ver con un poco mirando el futuro. Le voy a poner de nuevo aquí la línea de la pobreza monetaria, usted ya la conoce muy bien, y esa línea está plana hace más o menos 6 años, relativamente plana hace más o menos 6 años, después de que a principios de siglo e incluso hasta la segunda parte de la segunda década tuvo un descenso grande. Y yo sé que hay una cantidad como de ideas acerca de los choques externos, de lo que estaba pasando en el país, etcétera, etcétera, pero ¿le parece que esta línea está empezando a sugerir como unas reclamos o unas ideas de cambios radicales dentro de la forma en la que se lucha contra la pobreza? Sí, yo creo que
digamos que este fenómeno de la pobreza frenándose desde hace 5 años, como usted dice, ocurrió en toda América Latina, así como ocurrió también la reducción acelerada de la pobreza, ¿sí? Nosotros tuvimos nuestro momento más acelerado más o menos entre el 2010 y el 2014, 2 años más tarde que el resto de América Latina, pero digamos que nos hemos movido en el promedio de América Latina en cuanto a la velocidad de reducción y ese estancamiento. De hecho, el estancamiento y el empeoramiento en Colombia nos llega un poquito tarde. Otros países de América Latina empezaron a empeorar hace 2 años, hace 1 año. Entonces nosotros ahí estamos en eso. Eso no es un consuelo, ¿sí? Eso lo que está reflejando es la alta dependencia que tuvimos para reducir pobreza por el boom de los precios del petróleo. Sí. Hay dos temas que son como una tranca a la reducción de pobreza en América Latina y en Colombia, sobre todo, ¿sí? Y son la alta desigualdad y la informalidad. A medida que la desigualdad es más alta, ¿sí?, la velocidad en que las ganancias del crecimiento le llegan a la población pobre es mucho menor, ¿sí? Entonces haga de cuenta que eso es como si usted abre la llave. Si usted tiene una desigualdad muy alta, es como si tuviera la llave casi cerrada, ¿sí? Las ganancias que recibe la población pobre del crecimiento son pocas con la desigualdad alta. Primera tranca. Y segunda tranca, en los beneficios del crecimiento también entran como en un abismo por la alta informalidad que tiene Colombia. Sí. Ahora estaba revisando las cifras y veía, por ejemplo, que en la población de clase media, ¿sí?, en la clase media, la informalidad es del orden de la incidencia de empleo informal es del orden del 44%. Se supone que la clase media es la que ya tiene una baja probabilidad de caer en pobreza, ¿sí? En los vulnerables es 66% y en los pobres es 82%. ¿Sí? Entonces, 8 de cada 10 pobres son informales. Y entonces usted tiene alta desigualdad y alta informalidad. Y eso le sugiere que, digamos, que en el nuevo momento de reducción de la pobreza va a ser menos enfocado a los subsidios focalizados, condicionados o como sea, y más hacia reformas distintas en ámbitos laborales, en ámbitos que permitan atacar esas otras causas que tal vez no estaban tan identificadas antes. Sí, yo creo que sí, aunque hay que hacer como, hay que entender también el momento en el que estamos en medio de la emergencia, ¿sí? Que requiere una serie de transferencias de emergencia. Pero digamos que de fondo sí. Si usted mira, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional, que depende más de política pública y de programas sociales, la pobreza en Colombia es de 17,5, ¿sí? Aproximadamente. Sí. Y con este nuevo dato de pobreza monetaria llega a 37. Nosotros hemos sido más eficaces, nosotros en Colombia hemos sido más eficaces en bajar la pobreza por la vía de la política pública directa a los programas sociales, no por las ganancias del crecimiento, ¿sí? Sí. Entonces, en este momento, sumado a todo el problema que tenemos ahora de la pandemia, lo que usted dice es cierto, ¿sí? La nueva aceleración o la retoma de la senda de reducción de la pobreza tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por la conexión a mercados de trabajo y a la inclusión productiva. Sin embargo, sí, las transferencias tienen que hacerse en el periodo de emergencia. Es que ahora tenemos problemas traslapados. Mire que yo creo que para mí la noticia más importante de estos datos del DANE, pues además del cambio metodológico, es que la pobreza extrema rural aumentó 3 puntos. Es el aumento más grande en los datos publicados del DANE, o sea, de la década, en términos de pobreza extrema rural. Si nosotros creemos que la emergencia del COVID estaba teniendo más efecto sobre las zonas urbanas que en la zona rural, pues aquí nos llega una mala noticia, y es que entre el 2018 y el 2019 también se venían deteriorando los ingresos de los hogares de la zona rural. De acuerdo. De acuerdo. Y creo que ese es un dato importante, y bueno, y ahí nos podemos quedar hablando sobre nuestros atrasos en el campo y la manera reiterada en la que este país ha fracasado en hacer las reformas necesarias para superarlo, Roberto, pero me llevo estos datos. Muchas gracias por su tiempo esta noche, y bueno, digamos que su aparición acá también es importante porque para que la gente entienda que detrás de las mediciones del DANE no solamente están los funcionarios del gobierno, sino hay una
una cantidad de expertos de distintas áreas, de distintos lugares independientes que están mirando esos datos también. Entonces, muchas gracias. Bueno, Ariel, que esté muy bien, hasta luego. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a hablar con personas que llevan tiempo diciendo que el modelo actual para reducir las desigualdades y la pobreza es insuficiente y que se requieren cambios mucho más abarcadores. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de mediciones de pobreza y a propósito, en Twitter hay una tendencia de estas algo superficiales, pero creo que es interesante esta noche para ver qué piensan las redes acerca de la pobreza. Se llama el spam de pobres y estas son algunas de las cosas que están rodando en esta red social. Spam del pobre, el mejor shampoo del mercado, ahí está la foto del jabón Rey. Mirar a cada rato el taxímetro. Bueno, los pobres creo que no montan en taxi. Yo no sufro de eso, spam del pobre, a veces me doy mis lujitos. La menudencia y la pobreza están atadas. Entrar comida al cine, bueno, a veces es que es lo que cobran allá adentro. Hacer caldo con el agua que queda de cocinar el pollo del arroz con pollo. Y ese es, ahí está, spam del pobre. Decía nuestro anterior invitado que la desigualdad en Colombia es una de las fuentes que impide la reducción de la pobreza. Nada muestra la desigualdad más que esta medición de cómo reciben sus ingresos los hogares colombianos. Ahí la tengo, la de ingresos deciles, muchachos. Ahí va, perfecto, gracias. Y entonces, imagínense que uno dividiera a los 50 millones de colombianos en grupos de a 10, de a 5 millones cada uno. En el decil 1, es decir, el 10% de la población colombiana vive con ingresos menores a los 260.000 pesos por hogar. El decil 2, es decir, el 20% menos pobre, son 580.000 pesos. Así va subiendo ligeramente, ligeramente. Esta es una muestra de la desigualdad. En el decil 8, los que están en la parte como el 80% más rico reciben por hogar 2.5 millones de pesos al mes. Y los más ricos ganan el 40% de los ingresos que ganan todos los hogares en Colombia. Se queda solamente en el decil 10, el 10% más rico que tiene ingresos promedio de 8.8 millones de pesos al mes. Cecilia López es economista, investigadora, ha sido ministra, ha sido directora de planeación y lleva muchos años diciendo que tienen que cambiar muchas cosas en Colombia y cada vez los datos le dan más la razón. Cecilia, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Oyendo este drama de la pobreza y de la desigualdad. Sí, y lo lleva oyendo mucho tiempo. Diego Guevara mucho menos, porque es más joven, es profesor de Economía en la Universidad Nacional, doctor en Ciencias Económicas, le interesa la macroeconomía heterodoxa. Heterodoxia tal vez es lo que empezamos a necesitar. Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Cecilia. Por supuesto que sí. Yo creo que la pandemia nos deja una reflexión profunda sobre que necesitamos medidas radicales para tiempos impensables y definitivamente necesitamos unas políticas más allá de lo tradicional que hemos visto en macroeconomía. Sí, porque, a ver, Cecilia, yo le entiendo que usted, los neoliberales le hubieran dicho, mire, a principios de aquí, cuando yo cogí la cosa en los 2000 y se la entrego en los 2010, logramos unos avances importantes, pero de ahí para adelante la cosa ha estado básicamente estática y siempre volvemos a la dependencia de las materias primas, etcétera, etcétera, Cecilia, pero no sé si usted dentro de sus círculos más heterodoxos ha encontrado unas reivindicaciones viejas a estos problemas que tenemos ahora. Pues mira, yo creo que aquí se olvida una cosa muy importante y es que en los últimos 30 años la política social ha estado mucho más subordinada a la política económica que antes. Y se suponía en el fondo que bastaba con crecimiento económico y darle unas limonas a los pobres, ¿sí? Y yo creo que hoy eso ha demostrado, primero, que se creó un sector muy grande, mayor que el de la pobreza, que fueron los vulnerables, que este gobierno vino a descubrir cuando ya estamos en la mitad de la pandemia. Ese sector fue el que logró
superar un poco la línea de pobreza, pero como toda la política fue entregarles subsidios, no los prepararon para incorporarse realmente al sistema productivo, sino que lo único que encontraron ese grueso de la población, que era el 39% antes de la pandemia, era la calle, ¿sí? Pero a eso súmele que en el momento en que se ajustó la canasta a lo que realmente significa la demanda de los pobres hoy, tenemos una cifra que la mejor manera de ver la gravedad es que CEPAL acaba de sacar las cifras más contundentes y más duras sobre lo que está pasando. Sí. Y para la CEPAL, la cifra de pobreza es el 37%. Resulta que nosotros teníamos 34.5 antes de la pandemia. O sea, aquí no puede ser, como le he oído al director de planeación olímpicamente decir, aquí todo estaba funcionando muy bien, éramos la economía más dinámica, lo que pasó fue que vino la pandemia y todo lo acabó. Mentiras. Claro. Colombia veníamos con un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso no lo querían reconocer. De acuerdo. Y Diego, usted escribió una cosa muy interesante en El Espectador. Yo no sé si la leyó, Cecilia, es como meterse en la cabeza de Alberto Carrasquilla. Y es como entender sus influencias económicas y entender que tal vez lo que funciona en el pasado, en este momento, está agotado, Diego, y que no hay ninguna idea nueva que uno pueda ver dentro del gobierno. Y no es culpa tal vez de él, sino es culpa de la escuela que ha traído durante tanto tiempo. Pues en el fondo un poco la política macroeconómica, y ahora que lo mencionas en la cabeza de Carrasquilla, tiene que ver con esa teoría en desuso, lo que llama la teoría del goteo, cuando usted piensa que por hacer unos grandes descuentos tributarios a las personas que están en el tope de la distribución, a esos que nos mostraste hace un rato en el gráfico, y que la riqueza va a caer por arte de magia al resto de la población, pues eso prácticamente los grandes economistas del mundo hoy desechan la teoría del goteo, el trickle down theory, porque no tiene ningún sentido pensar que usted con grandes exenciones a los grandes capitales va a hacer que fluya la riqueza. Y como lo decía Cecilia hace un momento, antes de la pandemia ya veníamos mal, veníamos con unas cifras de desempleo que estaban creciendo. Antes de la pandemia veníamos con un crecimiento, digamos, bastante mediocre. Entonces esto plantea que hay que revisar la macroeconomía y el modelo de desarrollo que nosotros tenemos, que es un cambio estructural regresivo. Déjenme, voy a hacer una muy breve pausa para que podamos tener un buen tiempito para charlar al final del programa. Volvemos en un par de minutos, quédense con nosotros. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de pobreza a propósito del cambio de metodología para establecer la línea de la pobreza monetaria. ¿Cómo nos medimos en Colombia frente a otros países de la región? Esta es una medición que hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es como el órgano del Centro de Pensamiento Económico de la ONU para nuestra región. Y ahí, fíjense cómo Colombia está, esto es pobreza extrema, 10% nos pone la CEPAL en el 2019. Está muy por encima de países que a veces tendemos a ver como menos desarrollados, como Perú, por ejemplo, que tiene una pobreza extrema incluso más baja que la de Brasil del 4%. Ahí están otros con una pobreza más alta, otras más baja. Estamos hablando con Cecilia López, estamos hablando con Diego Guevara. Diego Guevara es profesor de Economía en la Nacional. Cecilia López, seguramente la conocen, fue ministra, fue directora de planeación. Y entonces, ahorita como siento yo que, Cecilia, están hablando por primera vez de que la informalidad y la desigualdad son problemas para la reducción de la pobreza, y eso nos pone tal vez frente a una agenda que puede ser provechosa hacia el futuro, que no se va a centrar solamente hacia la focalización y a los subsidios, que puede haber una discusión que involucre reformas laborales, reformas al sistema de protección social, que entren dentro de la conversación. Yo creo que no solamente eso, tiene que haber una política social distinta. Nosotros no podemos seguir dándole educación pobre a los pobres, salud pobre a los pobres. Es decir, uno de los problemas graves de estas transferencias condicionadas, que era la famosa política social dirigida a reducir pobreza, el gran problema es que era, sí, había un aumento de demanda por educación y salud para los hijos, pero nunca se tocó, seguimos con una educación muy pobre para los sectores de bajos ingresos, y lo mismo con la calidad de la salud. Eso termina que en el mercado laboral hay una diferencia inmensa en la capacidad productiva de cada uno de estos
grupos de la población. Por eso es que a mí me parece simplista cuando algunos economistas ortodoxos dicen que aquí la única solución es generar empleo. Sí, pero generar empleo cuando tenemos estas diferencias tan inmensas en el capital humano, producto de una política social obsoleta, que nunca ha hecho lo suficiente por cerrar brechas. Pero mira, yo creo que el problema más grave es que el gobierno en su política frente a la pandemia no parte de la realidad de la inmensa pobreza del país. No sé tú qué opinas, pero yo creo que eso es una limitación gigantesca. Y Diego, ¿y usted que aborda el tema un poco más desde la macroeconomía, que no es la medición y la focalización, sino las políticas más amplias alrededor de la inserción del país dentro de la economía global? ¿Cuál diría que podría ser una agenda de reforma interesante? O sea, ¿qué temas deberíamos estar mirando? ¿Qué propuestas que tal vez antes habían estado descartadas, opacadas, debajo de consensos, deberíamos estar rescatando en este momento? Yo creo que hoy deberíamos estar rescatando un poco más, un rol mucho más activo de alianza entre gobierno y Banco Central, posibilidades de compra de títulos de deuda en el mercado primario por parte del Banco Central. Deberíamos estar discutiendo programas de trabajo garantizado y de empleador de última instancia, porque definitivamente las políticas en la crisis más profunda en 60 años han sido relativamente débiles y han insistido en lo mismo. Son un ingreso solidario es más que una extensión de los programas focalizados, pero al final no logran un impacto sostenido en el tiempo. Lo vemos con los programas de Familias en Acción, que si bien lograron disminución de la pobreza, nuevamente cuando cae el ciclo económico vuelve a aumentar y tenemos hoy nuevamente que la pobreza está creciendo. Entonces estos programas focalizados, si bien tuvieron su cuarto de hora, hoy requerimos pensar más allá de lo tradicional y pasa por repensar la política monetaria y la política fiscal. Y ya muchos bancos lo están haciendo. El Banco Central de Inglaterra lo ha hecho. Se están discutiendo programas de trabajo garantizado en diferentes lugares del mundo, del empleador de última instancia. Entonces creo que en esta línea se pueden empezar a discutir nuevas opciones porque definitivamente necesitamos medidas radicales para tiempos impensables. Y esas serán medidas que yo creo que podemos descartar que vayan a ser consideradas dentro de este gobierno al menos. Este gobierno, y he escuchado mucho acerca de la misión de empleo como una forma de poner algunas esperanzas en una reforma que podría ser implementada para el mercado laboral. No sé, Cecilia, si usted ha escuchado lo mismo que yo, si le parece que como que todo empieza a apuntar hacia allá, o si ha escuchado alguna otra idea importante dentro del gobierno ahora mismo. No, yo no he escuchado ninguna idea interesante, por el contrario, no trataron, es que ellos parten de una idea que ya la discutíamos, es decir, que hay que bajar los costos de la mano laboral, del trabajo para que se genere más empleo. Y resulta que en este momento, fíjense lo que querían hacer, quitarle los costos a los empresarios para que pudieran salir de la mano de obra sin mayor costo. Lo que no se ha dado al gobierno es que aquí hay una crisis de demanda. Sí, claro que hay un problema de oferta. Hay una crisis de demanda porque tenemos cifras de desempleo que en este momento ya le oí a Fedesarrollo pueden estar en cerca del 50% y a Luis Jorge Garay le oí que pueden estar en el 60%. Por amor de Dios, esa gente hay que darle ingresos de dos maneras. O con empleos de emergencia, que ahí oí que finalmente Sergio Fajardo está proponiendo algo que dijimos desde hace mucho tiempo, que ha sido la solución obvia para crisis de esta naturaleza, o unas transferencias que realmente valgan la pena. Pero es que $40 frente a otros países mensuales a los vulnerables, frente a otros países que están dando $150 o lo equivalente a un salario mínimo, ¿cómo van a reactivar la demanda? ¿Y qué sacan con poner a producir si no pueden vender? Y los pobres iban a gastar todos sus ingresos en consumir alimentos, vestuario, etcétera. Los ricos, la gente que tiene ingresos, está ahorrando, no solamente en Colombia, sino en el mundo, o haciendo compras de otro tipo de bienes, especulando. Pero si quieren reactivar la demanda, tienen que incentivar y aumentar los ingresos de los sectores que van a demandar, los sectores más pobres. Eso el gobierno no lo está viendo. Y ahí usted me da pie para preguntarle a Diego acerca de esta propuesta que hace Sergio Fajardo con José Antonio Campo, con otros economistas, y ese gastarse 50 billones de pesos, es decir, 5% del Producto Interno Bruto, una cantidad de plata para generar proyectos municipales de obras públicas, etcétera, etcétera. Y lo que dicen es de dónde van a salir. Pueden pedirse los prestados, es decir, el gobierno le vende deuda al Banco de la República, que es un poco lo que usted estaba diciendo, Diego, ¿cierto?
Sí, al final es que no estaba permitido estas operaciones. Hoy se ha permitido comprar deuda en el mercado secundario, es decir, la deuda del gobierno que tenían otros actores. Sin embargo, una medida, digamos, mucho más directa es comprar deuda en el mercado primario, es decir, directamente. Además, es deuda en pesos, o sea, es que esto no es una deuda en dólares que nos pone en jaque, no, es una deuda en pesos y esto da mucho más margen de juego, donde los riesgos inflacionarios son mínimos y más cuando usted con la promoción de trabajos puede controlar diferentes temas de impuestos. Y este es el camino, como lo decía Cecilia hace un momento, de reducir costos laborales y pensar que es que el empleo es como cualquier otra mercancía, que si está barata los otros lo van a comprar, no tiene ningún sentido y no se puede pensar en esa lógica de los negacionistas del desempleo. No hay que olvidar que el trabajo no es como cualquier otra mercancía, es muy diferente. Diego Guevara es economista, da clases en la Universidad Nacional, Cecilia López además, es columnista y está, yo creo, Cecilia, se me acaba el tiempo, pero usted está reivindicada. No, lo que yo quiero decir es que la verdad es que el gobierno tiene que cambiar la estrategia. Mire, aparecemos en América Latina como un país que está haciendo un aporte para la pandemia muy parecido al de países pobres de Centroamérica y nada que ver con lo que están haciendo países similares a nosotros. Eso es inconcebible. Muchas gracias a ambos por su tiempo esta noche. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Cecilia. No, ha sido un placer, como siempre. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros hoy y mañana. Volvemos con otros temas, con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.